Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Ahora vamos a seguir con una entrevista que es a María Elena Saludas, integrante de la Asociación de Tasas a las Transacciones y de Acción de los Ciudadanos y del Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas Argentinas. Hablaremos sobre la deuda externa. Y ahí andábamos queriendo retomar el diálogo sobre este tema de la deuda externa, María Elena, en este momento donde se empieza a hablar de las negociaciones con el fondo, en época de campaña electoral, bueno, marchas y contramarchas con el pago de la deuda, la negociación sí, la negociación no, así que queríamos retomar este tema que en alguna oportunidad ya hemos dialogado con vos, para aclarar un poco, para que nos des un pantallazo sobre el tema. Bueno, en primer lugar, el tema de la deuda, nosotros hablamos de deuda pública, que es deuda externa y deuda interna. No es un tema de expertos solamente, porque está relacionada con cada uno de lo que nos pasa a toda la población, no solo en Argentina, sino en el mundo. Lo que nos cuesta es, ante las urgencias, ante la urgencia del hambre, de la vivienda, de la inflación, de la inseguridad, nos cuesta relacionar los temas y nos cuesta relacionar con la deuda. Eso en primer lugar. En segundo lugar, nosotros, yo estoy hablando, soy integrante de ATAC y del Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas. Y así, digamos, estoy en la autoconvocatoria, en representación de estas organizaciones, junto con otros compañeros, en la autoconvocatoria por la suspensión de pago e investigación de la deuda. Investigación ya, e investigación con participación ciudadana, con participación popular. No solo que la investigación se haga con desde el gobierno, porque hay una comisión creada ya por el 2014 que realmente no investigó y está detenida. Por ese motivo, nosotros de la autoconvocatoria diría que no nos interesa seguir mucho el tema de la renegociación en este momento de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. No nos interesa seguir porque nosotros decimos que no hay que renegociar absolutamente nada. Pero, no obstante, obviamente, seguimos. Porque, ¿qué implica seguir? Seguir implica conocer el posicionamiento del gobierno, conocer el posicionamiento de los que integran tanto el Congreso, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores. Lo que notamos que hay criterios, empieza a haber criterios divergentes, porque pensemos, ayer fue convocada una marcha por las madres de Plaza de Mayo, por el de Bonafín y un grupo importante de organizaciones y referentes de sindicatos, con una consigna muy clara, no pago de la deuda, ahí hablan también de la deuda externa, pago al Fondo Monetario Internacional. Entonces, es decir, notamos que debe haber desde hace bastante también, distintos posicionamientos. Sí, ni una menos también convocó ayer a marchar con esa misma consigna, o sea que ya hacia adentro están teniendo ahí miradas divergentes sobre el tema. Pero es muy importante, no es malo tener no, es interesantísimo el proceso. Para nada, y que ni una menos esté ahí, porque ¿quién más que las mujeres son las que tienen que hacerse cargo de la situación que provoca el pago de una deuda de 44.000 millones de dólares que no la vamos a poder pagar ni en 2, si tenemos intención de pagarla? Nosotros decimos suspensión de pago de investigación, ni en 2 años, ni en 4 años, ni en 100 años. Es imposible de pagar una deuda. Además que nosotros venimos, digamos realistas, venimos arrastrando también deudas. Recuerden, un bono a 100 años, tenemos una deuda pendiente con el Club de París, es decir, con instituciones financieras, y la deuda no son solo. Pero tomemos la del Fondo Monetario Internacional, porque fotografía más clara de lo que es una deuda contraída ilegalmente, ilegítimamente, que entra dentro de una categoría, no quiero hacer las cosas difíciles porque es todo, que se llama deuda odiosa. La deuda odiosa, hay una teoría que surgió en 1929, en donde
se categorizaba una deuda odiosa aquella contraída por un gobierno que no fue elegido por el pueblo en principio. Nosotros no entramos ahí, porque fue contraída por el gobierno de Macri, que fue elegido democráticamente. Pero, ¿por qué entra dentro de porque hay otras cláusulas para determinar que es odiosa, ¿no? Y es odiosa también porque se contrajo y entró ese dinero, que hagamos un pequeño paréntesis. Ese dinero fue el mayor dinero prestado por el Fondo Monetario Internacional. Sí. ¿Quién es el Fondo Monetario Internacional? Es una institución que fue creada después de la Segunda Guerra Mundial, en Bretton Woods, recuerden, Fondo Monetario, Banco Mundial, y el inicio de la Organización Mundial de Comercio, que tenía otro nombre. Bueno, fue creada ¿por qué? A propuesta de Estados Unidos, en este tema también de la división, digamos, de beneficiar al capital, porque nunca el Fondo Monetario, y eso lo sabemos por experiencia todos acá en el continente y en el mundo, nunca el Fondo Monetario hizo algo para favorecer a la población, al pueblo, todo lo contrario, siempre al capital. Bueno, entonces continuando, tiene cláusulas y tiene votos. Los votos, el mayor porcentaje de votos que tiene Estados Unidos es de 16,8. En el momento que se dé el préstamo estaba Trump. Argentina tiene 0,67% de esos votos, que esos votos determinan también, obviamente, tu voz, y también ahora que se dio dinero con los derechos especiales de giro, el porcentaje que te van a dar, que te da el Fondo Monetario, ¿no? Que era de los derechos especiales de giro, era para tema pandemia, ¿no? Entonces, a nosotros ya no nos prestábamos, no nos prestaban dinero en el 2018. Era como que casi estábamos al borde del default. Y Trump presiona dentro del marco que tiene poder Estados Unidos para que se le otorgue este crédito, claro. Este crédito que este stand-by, que se le da a pocos y que incluso está en contravención con un artículo del Fondo Monetario Internacional que no se puede prestar a un país ese monto y a un país que no va a poder pagarlo, porque eso están monitoreando permanentemente a Argentina y a todos los países del mundo. 180 países integran el Fondo Monetario Internacional. Entonces, desde el vamos, y obviamente desde Argentina, se sabía que no se iba a poder pagar y que ese dinero no iba para hacer caminos, para potenciar economías regionales, tan importante ese tema, sino que fue para la especulación. Se fugaron el dinero que entró en dólares, se fugaron especuladores de fondos de inversión, etcétera. Acuérdense que en ese momento había unas altas tasas de interés acá, el que adquiría en pesos, LELIQ y todos esos bonos. Los bonos, sí. Claro, entonces ¿qué? Un interés. Entonces, con los dólares lo pasaban a pesos, esperaban el momento oportuno, cuando subía la tasa de interés, lo pasaban a dólares, se fugaron. De esos 44.000 millones de dólares no se hizo nada. Se fugaron y eso es muy fácil de comprobarlo. Incluso desde el Ejecutivo se hizo una denuncia desde el Banco Central. No publicaron los nombres, pero están los nombres, que es lo que nosotros pedimos. Está todo como para decir, nos acogemos a esta categoría de deuda odiosa y suspendemos el pago e investigamos. Si quieren, que tranquilos, nosotros les vamos a pagar, pero primero vamos a investigar si es legal, si es ilegal, si es odiosa, etc. Y por otro lado tenemos otros elementos también que se han usado a nivel internacional como para la suspensión de pago. Y es un estado de excepción. Nosotros cuando entra esto, cuando asume el nuevo gobierno, era la oportunidad, todavía tenemos posibilidad, era la oportunidad porque el estado de excepción era la grave situación sanitaria por la pandemia. En marzo del 2020, nosotros estamos en una situación donde había que reconstruir todo el sistema sanitario, donde prepararse, que dentro de todo hay que reconocer, ha sido bastante aceptable, digamos, estamos ante un escenario todavía incierto, pero bien, digamos, bien, porque vemos que ha bajado considerablemente el número
contagiados y el número de vacunados ha aumentado, ¿no es cierto?, en relación con otros países. Entonces, era el momento para decir suspensión de pago por el estado de excepción en el que estamos. Y hay varias categorías. Entonces, nuestro posicionamiento es suspensión ya del pago, suspensión ya. ¿Qué nos pueden venir para hacer? Pero no van a pagar la deuda, pero nada. Es decir, nosotros ya estuvimos en default, creo que la otra vez lo charlamos. Sí. Nosotros entramos en cesación de pagos, ¿se acuerdan? Sí. En el 2001, 2001-2002. Se pagaba nada más que a las instituciones financieras, pero estuvimos en un default hasta el 2005, en un estado de cesación de pagos. Y además yo diría, si pensamos un poco, ¿cuántos países están sumamente endeudados en América Latina y en el mundo? Y cada vez el endeudamiento es mayor, nada más que los países del norte están mucho más endeudados que nosotros. ¿Cómo no armar un bloque, entonces, de países endeudados? Exacto, eso es lo importante, armar un bloque, porque todo tiene más fuerza, más poder, si nosotros trabajamos colectivamente con otros países, y acá también, digamos, porque no todos hablan de suspensión de pago de investigación, pero sí yo, la verdad que me alegro de que ayer se haya marchado o se haya movilizado en Plaza de Mayo. Yo hubiera querido que con más fuerza, porque creo que hubo hasta ruido del sonido, que no se escuchaba bien, por lo menos lo que yo escuché después de la reproducción. Pero si nosotros somos muchos los que conscientes decimos y trabajamos el tema de que hay que suspender el pago y ese dinero, no destinarlo solo, estamos ante, porque además el fondo nos monitorea permanentemente e incluso tiene una oficina, no sé si sigue teniendo, imagino que sí, en el ministerio, ¿no? Acá en Argentina. Bueno, si nosotros decimos ese dinero es urgente para que se potencien alternativas al actual modelo, porque ustedes lo deben tener presente, como yo hablo desde Rosario, lo que es el modelo productivo acá, con la soja saliendo a pesar de la pasante. Entonces, potenciar otro modelo productivo, destinar recursos, no solo para planes, sino para los emprendimientos locales, que ustedes saben mejor que yo, lo que hay que potenciar en San Luis. Ustedes saben mejor que yo. Sí. Yo les puedo decir lo que se puede potenciar acá, porque incluso, y con el tema del hábitat, los otros días, cuando fue, tengo miedo de que se haga un poco tarde, cuando fue una jornada de sensibilización que hicimos, les pregunté a los compañeros, porque el 22 de septiembre se pagaron $1.800 millones al Banco Mundial. Perdón, al Fondo Monetario Internacional. Entonces le pregunté a unos referentes del MOI, del Movimiento de Ocupantes de Inquilinos, qué se podía hacer con ese dinero. Lo pasamos a pesos y ellos me respondieron que se podían construir 42.000 viviendas por autogestión, involucrando a 200.000 personas. Claro. Es decir, que y por autogestión y con gente que va aprendiendo también en ese hacer, va aprendiendo a lo que en muchos casos ya ha perdido, digamos, el oficio. De plomero, claro, de construir, etcétera. Y así como eso, ¿cuántas cosas se podrían hacer si se deriva el dinero para, en principio a lo mejor para IFE, porque es urgente la situación en la que estamos, con un 42% más de la línea debajo de la pobreza, con una indigencia de 2 dígitos, por supuesto ayuda. Y después, bueno, esto está relacionado también con el tema de los impuestos, porque el dinero acá que se junta, que se intenta recaudar a través del modelo productivo que tenemos, basado en el extractivismo, ¿no? Sea soja, sea megaminería, ¿es para qué? Esas divisas son para el pago de la deuda, las que nos quedan, ¿no? Porque la mayor parte se la llevan las grandes empresas transnacionales. Entonces, nosotros no tenemos que, digamos, nuestra diagramación en Argentina
del modelo productivo y las políticas públicas que se apliquen tienen que estar basadas en modificar este modelo y en expandir este tipo de alternativas que les menciono. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.